voy a presentar es a Víctor Rojas, ya seguramente ustedes lo conocen. Cada vez que hay una situación de drogas o una consulta científica sobre estos temas, es Milton el que siempre lo vemos por ahí. Milton Rojas es psicólogo clínico, máster en drogodependencia por la Universidad Cayetano Heredia, docente y coordinador del servicio del lugar de escucha de Cedro. Además de ser un juicioso investigador, ha visitado muchos países donde ha hecho investigación, ha hecho ponencias, capacitaciones, entrenamientos. Creo que es lo mejor que tenemos en nuestro medio y por eso lo hemos invitado, para que ustedes puedan tener la información más adecuada y sobre todo científica de lo que es el mundo de las drogas y las adicciones. Le recibimos un voto de aplauso, por favor. Lo primero, agradecer a la universidad por la deferencia de invitarnos a la institución, a mi persona. Lo otro es que cuando hablamos de drogas, que es un escenario bastante conocido, es un escenario que para nosotros, en el caso de Perú, es un escenario muy realista en el sentido de que enfrentamos un enorme problema de producción de drogas cocaínicas, tanto clorhidrato como pasta. Desafortunadamente el Perú, conjuntamente con Colombia, en este momento somos los productores más importantes de cocaína en el mundo. Entonces es un escenario muy particular, muy atípico, un escenario también incomparable con países inclusive cercanos. No podemos compararnos ni con Chile, ni con Uruguay, ni con el mismo Colombia finalmente, porque son países muy disímiles, son países que tienen perfiles y características distintas a la nuestra. En ese sentido, el tema de la prevención es un tema que siempre ha estado en la cresta de la ola y afortunadamente ya estamos en un momento donde hay que hablar con evidencias y decir, transmitir qué funciona y qué es lo que no ha funcionado, ¿no?, hasta ahora. O sea, ya no estamos en un escenario de tantear, de ver qué funciona, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. O sea, el 2017, ¿no?, ya es un escenario donde ha corrido demasiada agua debajo del puente. Han habido muchísimas investigaciones en el tema de la prevención y el tratamiento de drogas, de tal modo que ya estamos en un escenario donde a las personas en general, no solamente a la colectividad científica, sino a las personas en general, hay que informar adecuadamente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, porque en un país como el nuestro inclusive hay cosas que se siguen haciendo contra lo que la evidencia científica dice que no funcionan, ¿no? Pero también es cierto que hay que decir que hay algunas cosas que sí han estado funcionando, inclusive se han perfeccionado. Entonces, esta ponencia trata efectivamente, en esta primera parte, de los efectos de los programas preventivos, ¿no?, del consumo de sustancias, principalmente orientados a adolescentes, y se ha hecho toda una revisión científica, ¿no?, a nivel mundial para sistematizar cuáles son los programas que tienen más, digamos, más potencial, ¿no? Hoy, afortunadamente, ya se dispone, por ejemplo, de estudios epidemiológicos, estudios de metaanálisis y de evaluaciones sobre programas de prevención en diferentes poblaciones. Digamos, cualquier persona hoy tiene acceso a través de internet a encuestas, sistemas de monitoreo del consumo de alcohol y otras drogas, ¿no? Ello ha permitido tener datos fiables, actualizados sobre el consumo de sustancias, las actitudes frente a las drogas, el perfil de los consumidores, los modelos de consumo y el alcance de los programas preventivos, ¿no? Pero también es cierto, como ya había advertido, que todavía se evidencian vacíos importantes en nuestro escenario, ¿no? En el ámbito preventivo, por ejemplo, hay forados, como ahora vamos a ir examinando, principalmente del consumo de alcohol, de tabaco y otras drogas ilícitas. Yo diría que esencialmente en el tema del alcohol hay un enorme problema porque los programas preventivos, y esto hay que decirlo, generalmente se han orientado a las drogas cocaínicas y a la marihuana, y muy poco se ha trabajado en el tema del alcohol, y eso es importante decirlo, ¿ya? O sea, algunos dicen, y yo comparto, un poco que se ha cocainizado la prevención en el Perú, cuando en realidad el problema más serio que tenemos en cuanto a efectos, en cuanto, por ejemplo, a mortalidad, en cuanto a patologías asociadas, es el alcohol, ¿no?
nosotros en la institución, por ejemplo, atendemos más casos, evidentemente, de drogas ilícitas, pero casi siempre las drogas ilícitas están asociadas con el alcohol. Y previamente, antes de tener problemas con marihuana, cocaína, drogas sintéticas, por lo general se inicia con el alcohol, ¿no? Entonces ahí ha habido un gran descuido, un gran forado, poco trabajado, ¿no? Y eso es importante advertir. Acá pongo algunos forados importantes que tenemos cuando uno observa el escenario peruano, ¿no? Modesto desarrollo preventivo de las sustancias más consumidas, lo que yo acabo de decir, ¿no? Alcohol, tabaco y marihuana. En el ámbito educativo no se ha internalizado la necesidad de intervenciones como proceso, eso es básico. Todavía se sigue pensando que, y lo voy a repetir a lo largo de esta ponencia 3, 4 o 5 veces, muchos colegios, más allá de la categoría, todavía siguen pensando que las charlitas funcionan. Está totalmente demostrado que una charla, una conferencia, no aporta casi nada a la prevención. La prevención son procesos de educación. La prevención no es información, va muchísimo más allá que la información, ¿no? Ese es el otro forado que se tiene. Las intervenciones de detección, diagnóstico e intervención temprana en adolescentes es tarea pendiente, pero a la vez gravitante. Los colegios, por ejemplo, como voy a advertir más adelante, es el mejor escenario, aparte de la casa, para detectar precozmente a los más vulnerables en el caso de las drogas. Y en otros comportamientos de alto riesgo también, no solamente en drogas. Las tareas de detección temprana, en la mayoría de los colegios del Perú, prácticamente no se hace nada. Se espera que el chico todavía, bueno, se espera, cuando los chicos tienen problemas serios de drogas es cuando recién se preocupan, lo derivan, qué sé yo. Pero mecanismos o estrategias o metodologías de detección temprana, precoz, ¿no? Prácticamente es un tremendo forado en nuestro medio. Y eso es importante advertir, ¿no? Las acciones de la familia también merecen mayor atención. La prevención no comienza en el colegio, la prevención comienza en la casa. Hay una serie de mitos que se tienen en torno a esto, ¿no? Mucha gente piensa que la prevención de drogas comienza en el colegio. Es todo al revés, ¿no? La prevención, el punto de partida, se da en la casa. El colegio hace como una suerte de reforzamiento, de complemento a todos estos temas. El tema, por ejemplo, del abuso, del bullying, del acoso, todos estos temas, de alguna forma, es la prolongación de un estilo de crianza donde la agresividad, la violencia es casi normalizada en determinados colectivos, en determinadas familias. Entonces, un chico agresivo, ¿no?, entre otras cosas, va al colegio y simplemente es la extensión de la forma como vive. Entonces, un poco eso también tiene que ver con el tema de las drogas. Nosotros hemos hecho numerosas investigaciones acá en Perú de tipo cualitativo y cuantitativo, y vemos que, por ejemplo, un porcentaje importante de chicos jóvenes que llegan a tener problemas de abuso y dependencia de alcohol provienen de familias donde también tienen problemas de alcohol. A veces los padres son alcohólicos. Entonces, a ese tema de la prevención tenemos que también redefinirlo, orientarlo hacia el tema también familiar, no solamente educativo ni escolar, ¿no? Entre otros forados. Acá tienen ustedes, por ejemplo, antes de entrar de lleno a lo nuestro, quería presentarles qué tan serio y qué tan grave es el problema del alcohol en los escolares. Fíjense, la brecha que separa hombre o mujer en el alcohol casi ya tienden a ser uno. Hay todo un proceso, como los expertos en género dicen, hay un proceso de feminización de las drogas en general, no solamente en el alcohol. Yo hace tiempo que trabajo en estos temas y era excepcional encontrar en el consultorio, en la salita de espera, mujeres adictas a cocaína, a opiáceos o alcohólicas. Era excepcional prácticamente encontrar mujeres. Todos eran varones. Hace unos 10 años, un poquito más, un poquito menos, ya casi no es excepcional encontrar mujeres en la consulta, en Cedro, en mi consultorio particular, mujeres con serios problemas de alcohol y otras drogas, ¿no? Y esto se refleja acá. Otro tema de las mujeres, por ejemplo, es el tema de los medicamentos, sobre todo los tranquilizantes y los estimulantes, ¿no? Hay un consumo, un autoconsumo en términos de autoprescripción
muy alarmante, y ese es un problema no solamente de Perú, ojo. Estudios de Alemania, de España mismo, alertan de que hay un consumo exagerado y consumo crónico de medicamentos de esta naturaleza, principalmente tranquilizantes, anfetaminas y estimulantes en el género femenino. En Perú todavía no tenemos una data confiable, por ejemplo, del porcentaje de mujeres con problemas o indicadores clínicos de dependencia. Pero esto es una alerta, ¿no? Hay un consumo bastante exagerado. Lo otro que llama la atención acá también es el tema de los inhalantes, fíjense ustedes, inclusive tiene la edad más baja que todas las sustancias, ¿no? Llama la atención también la edad, 13.3, imagínense. Y no, esto no quiere decir, perdón, 13.3, pero cuando uno examina, por ejemplo, la base de datos de los estudios epidemiológicos grandes, porque cero cada 2 años los estudios a nivel nacional, uno encontró escolares, claro que es el promedio, estadísticamente hablando, pero la cola, por ejemplo, alcanza a chicos que reconocen haberse iniciado en el alcohol su primer traguito, entre comillas, a los 8, 9, 10 años. ¿Ya? Entonces, ese problema del alcohol es un problema que está preocupando enormemente porque el consumo de bebidas alcohólicas en el Perú es un comportamiento normalizado. Y tenemos una serie de factores que alientan su consumo, no solamente la propaganda, de hecho que es un factor importante, ¿ya? Pero inclusive, ustedes, por ejemplo, cuando digo normalización me refiero a las fiestas costumbristas de la sierra, de la selva, etcétera, etcétera. Ahora el 23 o 24 de junio San Juan en la selva, o la Candelaria en Puno, ¿no? Son verdaderas maratones de uso y abuso de alcohol. Inclusive los padres inician a los chicos en el alcohol, ¿no? Entonces, de hecho, falta sensibilización a los mayores, a los padres, con padres jóvenes también, ¿por qué no?, con hijos niños, para que internalicen la necesidad de moldear esos comportamientos del alcohol. Acá tengo algunas evidencias. Sí, por favor. Sí, una pregunta. En el cuadro anterior hay un dato que me da curiosidad. Cuando dice otras drogas, edad promedio de inicio 13.2, que es, bueno, la más baja o casi la más baja. ¿Qué otras drogas son? Bueno, este dato es de vida. El último estudio, el último que tenemos en el Perú, data del 2013. Y esto que está un poquito desactualizado, ojo, estamos hablando acá del 2013. Este es un estudio en escolares a nivel nacional, en estudiantes de primero a quinto y secundaria, donde han participado colegios públicos y privados. Por ejemplo, antes había los estudios decían que más se tomaba en colegios públicos. En este estudio, lo que se encuentra es que los colegios privados tienden a tomar más que los chicos que están en colegios públicos. Eso es interesante, un dato interesantísimo, por ejemplo, que sale en este estudio. Los que desean profundizar pueden entrar a la web de Vida, ahí está colgado este estudio en su integridad. ¿Ya? Voy a ir repasando algunas cosas que la ciencia nos da la pauta. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Esa es la idea. ¿Ya? A modo de introducción, por ejemplo, cuando había una famosa charlita, yo quisiera que ustedes utilicen un efecto multiplicador en comenzar a hablar con sus psicólogos educativos, con los tutores, con los docentes. Ustedes son padres de familia, muchos de ustedes. Ya no hay que insistir, por ejemplo, en esas charlas donde se hablaba de 6 o 7 drogas a la vez. ¿Se acuerdan ustedes que iba un ponente y hablaba de marihuana? Un poquito más adelante hablaba de alcohol, un poquito más adelante hablaba de cocaína, un poquito más adelante hablaba de drogas sintéticas. Eso no funciona. Lo que funciona es que las acciones deben estar focalizadas en una sola sustancia. ¿Ya? En primer lugar. Segundo lugar, los diseños de programas deben considerar las prevalencias del consumo donde se hará la intervención. Por ejemplo, estos datos de bebida que hemos entrado. Eso nos debe de guiar hacia dónde debemos de focalizar nuestras intervenciones. Y acá remarco algo que ya lo he dicho, los programas que focalizan sus intervenciones solo en la información, las charlas, tienen un efecto casi nulo en la prevención. Y acá le voy a hacer una crítica, y lo he hecho en todos los ámbitos, colegios de categoría A, B, C, D, de repente algunos me terminan odiando. El tema es que
Cuando el colegio, por ejemplo, tiene una coyuntura, encuentran a un chico con cocaína, con drogas sintéticas, las autoridades se asustan. No, hay que llamar a Cedro. Y llaman por teléfono, por favor, vengan a darnos una charlita, que están consumiendo, los chicos hemos encontrado. Es un poco la acción del bombero, ¿no? Para apagar el incendio. Y que vengan a darnos una famosa charlita. Nosotros como Cedro hace ya algunos años, estamos siendo bien claros y bien críticos, constructivamente hablando, con los colegios. La prevención no es charla. Hay que sacarnos ya ese chip de que trayendo un experto, 1 o 2 sesiones, neutralizado, ya no van a consumir. No funciona eso. Eso no es serio, ¿ya? Y por eso es que acá remarcamos, ¿no? Los programas que focalizan su intervención solamente en la información tienen un efecto casi nulo o nulo. Los programas deben comprender una línea base, un pre y post test, evaluación final. Prevención son programas diseñados científicamente que en lo ideal, por ejemplo, es que un programa de prevención comience en abril y termine en diciembre, donde el preventólogo puede, por ejemplo, ir cada mes, o de repente, pues ya si el colegio no tiene muchos recursos, cada 2 meses. Pero son procesos donde se tiene que evaluar los efectos. Es más o menos un borrador que habría que internalizar en los decisores de las instituciones educativas para que entiendan de que la prevención son procesos. Y además de procesos, tiene que haber una línea base, un monitoreo y una evaluación final para ver cuál es el impacto. Esas son, a grosso modo, un programa preventivo de corte científico. Los programas interactivos donde los adolescentes tienen la oportunidad de discutir, cuestionar y recibir retroalimentación son entre 2 y 4 veces más efectivos que los no interactivos. Es decir, también el esquema de que el experto, el profesor, el médico, el psicólogo, así como ahora venga y hable con los chicos y solamente los chicos escuchan, no tiene efectos. Los chicos tienen que participar activamente. Más adelante vamos a ver desde el diseño del programa. Es una forma de jalarlos y comprometerlos. Es decir, yo traigo mi enlatado acá, digo, este programa funciona. Pues falso, pues este programa no necesariamente va a funcionar. Yo desconozco la realidad de este colegio, del distrito donde se ubica este colegio. Hay una serie de variables que hay que considerar. Pero eso de que los chicos estén sentados escuchando al experto, eso ya hay que sacarnos también del chico. Porque inclusive puede ser contraproducente, fíjense ustedes. Claro, por ejemplo, si yo hablo de drogas con chicos de 3er grado, les presento por decir, mira, ni siquiera seguramente ustedes han escuchado el 2,2-CB, que es una metanfetamina, que está dentro de las drogas sintéticas. Entonces seguramente un alumno me diría, por favor, ¿me puede explicar qué es eso, el 2,2-CB? Entonces yo le explico los efectos, cómo está elaborada esta droga sintética. Yo inclusive lo puedo alentar al consumo. Claro, lógico. Entonces no es lo correcto solamente hablar de drogas, y también podemos caer en el doble mensaje de alentar el consumo. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas drogas, que más adelante vamos a hablar de drogas sintéticas, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado, porque usted tiene acá 100 alumnos, pero usted no sabe, por ejemplo, cuántos de ellos ya están experimentando. Y si usted le presenta un tipo de droga ciertamente novedoso, puede ser un trampolín para que hoy vamos a experimentar eso también. ¿Se dan cuenta de lo complicado que es el tema? No es tan sencillo como mucha gente piensa. Lo del ámbito comunitario lo voy a pasar rápido, porque yo me voy a centrar más en prevención en colegio y en familia. ¿Ya? Por ejemplo, en el ámbito comunitario, los programas comunitarios deben formar parte de un todo integrado. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con un fenómeno que estamos viviendo mucho y que a todos nos atañe, el tema de la violencia en Lima, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? De que todos nos quejamos, nos asaltan, nos roban, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la actitud de la mayoría de nosotros? Estamos esperando que el Ministerio del Interior, la policía, el gobierno solucionen el problema. Claro, es parte de su obligación de ellos. Pero la pregunta es, ¿y nosotros? Es un poco el tema de las drogas también. Nos quejamos de que frente a mi casa venden drogas. En mi distrito hay un montón de huecos de consumo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nosotros como comunidad nos estamos organizando también para coadyuvar los esfuerzos del gobierno? ¿Ya? Entonces la participación activa en estos temas de las drogas,
por ejemplo, en términos de prevención, tiene que ver con la comunidad también tiene que organizarse de alguna forma. No solamente en seguridad, sino también en prevención, por ejemplo, el tema de las drogas. Nosotros hemos tenido un programa bien interesante, que inclusive se replicó en provincias, en Costa y Sierra y Selva, las famosas coaliciones comunitarias. Combatíamos el tema del alcohol, por ejemplo. ¿Cómo? Les cuento así, a grosso modo. En zonas de altísimo riesgo, los preventólogos iban a diversas bodegas, porque se sabía que había un consumo de alcohol elevado en menores de edad. O sea, los bodegueros les vendían de una manera casi fácil alcohol, sabiendo que es un delito vender, ojo, alcohol a los menores de edad. Entonces se conversaba con todos los bodegueros de la comunidad y se les alentaba a que no vendan, pero a la vez se les reforzaba y se les premiaba con una tarjeta roja o tarjeta verde a quienes realmente cumplían, digamos, el reglamento de no vender, y se les ponía la tarjeta roja a aquellos que infringían eso. Y lo hacíamos en coordinación con la comunidad. Entonces, aquel bodeguero que cumplía esa norma, por ejemplo, era reforzado por la municipalidad. Es una forma de comenzar a sensibilizar, por ejemplo, contra un enorme problema. Ustedes habrán visto por televisión, por ejemplo, chicos en Huancayo, en Puno, de 11, 12 años, totalmente borrachos. Es un delito venderles alcohol. Y ahora vamos a ver el efecto que tiene el consumo de alcohol en los menores de edad, con la ayuda de la ciencia, los escáneres del cerebro, por ejemplo. Entonces la comunidad juega un rol importante, ¿ya? Es vital. La iniciativa debe partir de la comunidad. Por ejemplo, lo que hace Cedro no es que Cedro se queda a dirigir el trabajo comunitario. Va, convoca a las principales autoridades, policía, iglesia, colegios, etc. Los anima, pero se retiran. Porque la idea es que ellos asuman este proceso. Es el éxito del trabajo comunitario. No es que la institución o el profesional esté ahí involucrado. Los capacitamos, los entrenamos, hacemos monitoreo, claro que sí. Pero, digamos, la responsabilidad de todo el proceso no es de la institución, sino es de la comunidad. Eso es lo que ha estado funcionando mucho en diversas ciudades del Perú donde Cedro tiene presencia, inclusive hasta ahora a través del proyecto USAID tenemos 43 telecentros, incluyendo el BRAE. El trabajo es más comunitario, ¿no? Esa es la idea. Entrando de lleno a lo de la familia, que es en realidad lo que de repente es lo más importante para ustedes como padres de familia, ¿cuáles son las evidencias en el tema de familia? Todos los estudios, yo creo que de lo que hemos revisado de cientos de investigaciones serias, investigaciones longitudinales de años inclusive, todas coinciden, absolutamente todas coinciden, de que la familia es una piedra angular en la prevención del consumo de drogas. Casi todas, casi todas. Y no solamente, ojo, en la prevención, sino también es gravitante en la etiología, en la aparición del consumo y en el tratamiento de los adictos. No hay programa de tratamiento. En el Perú, en el mundo, no existe un programa de tratamiento de corte rogeriano, dinámico, gestáltico, conductual, humanista, qué sé yo, que no incluya a la familia. Es clave la familia, tanto en prevención como en el tratamiento de la dependencia de las drogas. Entonces ya se nos va viendo con mayor claridad de que aquellas familias en prevención que se tornan muy periféricos y en tratamiento que no participan de los programas, es extremadamente riesgoso. Hay también una serie de mitos en el tratamiento, porque los padres que desafortunadamente tienen hijos adictos buscan a toda costa internar a su hijo, pensando que el internamiento es la panacea, teniéndolo encerrado un año, mi hijo va a salir, entre comillas, nuevo. Eso no es así. El chico puede estar 5 años internado, pero si vuelve a un sistema familiar igualmente disfuncional, igualmente multiproblemático, lo más probable es que la familia le va a poner las primeras zancadillas para que vuelva a consumir. Está clarísimo, la investigación lo dice, ¿no? Entonces también, así como el paciente se interna, hay que hacer una reestructuración cognitiva, comportamental, qué sé yo,
la familia también tiene que entrar en un proceso de reingeniería. Si van las cosas de la mano, sí, las probabilidades de éxito son bastante buenas, ¿no? Las actividades preventivo familiar con hijos, niños, púberes y adolescentes generan mecanismos de reducción de riesgo, fortalecen los factores de protección y las conductas resilientes. La prevención, señores, no comienza en la adolescencia. Eso también es otro mito que hasta ahora se arrastra. No, la prevención no, el chico ya tiene 16, 17 años, hay que meternos a programas de prevención, hay que acercarnos más a la filosofía preventiva, no digo que esté mal, pero en realidad los estudios nos dicen que los estudios de prevención comienzan en la niñez, para todos los comportamientos de riesgo. Por ejemplo, este tema de los juegos, de los videojuegos, los juegos presenciales y virtuales. Ese es un tema, hace 3 o 4 semanas yo presenté un estudio sobre los videojuegos. La introducción era esto, o el subtítulo era, ¿no? El Dota 2 o el Warcraft generan adicción a modo de interrogante, ¿no? Hemos hecho todo un vaciado estadístico, un análisis cualitativo de todos nuestros pacientes jóvenes que han ido a nuestro programa, derivados por problemas exclusivamente de juego. Y juegos en línea, juegos virtuales, ¿no? Pero a donde yo quiero aterrizar es lo siguiente. El problema no son los juegos. Los juegos no son buenos ni malos. Hay juegos inclusive muy buenos, que alientan una serie de fortalezas en los chicos. El tema es que radica el tema en la forma como el niño, no el adolescente, sino el niño se ha relacionado primero con Internet y luego con los juegos. El vínculo que ha establecido el chico, si es un vínculo productivo, donde los padres los han acompañado, donde los padres se han metido a jugar con ellos, se han identificado con ellos, van a hacer un uso productivo, correcto de los videojuegos y también de Internet. Pero si los padres, por el contrario, han visto al Internet o al videojuego como una niñera, entre comillas, que sea a cargo, ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene el problema. ¿Ya? Es un tema, por eso es que es importante, vuelvo a insistir, en plantear el tema de la prevención familiar. No solamente en el tema de las drogas, sino en los diversos comportamientos de riesgo adolescente. Por ejemplo, si trabajáramos en un colegio como este, lo ideal, ya sacando de nuestro esquema el tema de las charlitas, lo ideal es que hayan sesiones, por ejemplo, las sesiones con familias, ¿no?, orientadas a la prevención de drogas en colegios, que tengan entre 4 y 6 sesiones, modestamente, pues ya 4 sesiones al año, ¿no?, se mantienen en el tiempo, fíjense ustedes, se mantienen en el tiempo, ¿no?, y los efectos pueden durar hasta 2 años, imagínense ustedes, lo importante que es el trabajo con las familias en colegios. Entonces, hay que alentar este tipo de intervención con la familia. Ahora, claro, y esto seguramente pasa acá en este colegio, como pasa en la mayoría de los colegios, muchos padres, sí hay que decirlo, con el respeto que merecen, pero hay que decirlo, hay mucho padre indisciplinado y irresponsable, porque van a matricular a su hijo y en diciembre para ver cómo ha salido el chico, ¿sí o no? Es una realidad. Yo sé, hay colegas que trabajan en colegios, médicos, qué sé yo, mandan la citación, los llaman por teléfono, los persiguen, pero no participan. Participan cuando al hijo lo allanan consumiendo drogas o totalmente borracho, ahí recién es como un despertar, ¿no? Pero eso también tiene que ver indudablemente con la forma como el colegio de alguna forma también maneja estos temas. Pero estoy diciendo que la ciencia nos está diciendo que las intervenciones breves de sesiones entre 4 o 6 sesiones se mantienen en el tiempo en términos de prevención, o sea, reducen riesgos. Eso es importante. Las intervenciones sobre la calidad de los vínculos de la familia, la comunicación y la supervisión parental para el juego, para las drogas, para el alcohol, etcétera, etcétera. Claro. Quisiera nuevamente volver a poner este ejemplo. Muchos padres instalan Internet en casa porque dicen, bueno, para que estén ocupados. Yo no tengo tiempo porque si acá alguien tiene que trabajar.
¿no? Y voy a instalar ese internet para que no molesten. Es un error gravísimo, ¿no? Porque usted le está dando luz verde para que este chico pueda tener enormes problemas porque se expone a una serie de riesgos. Ustedes habrán visto la cantidad enorme de problemas, pedofilia, etcétera, que al chico menor de edad se expone a esto. Entonces, vuelvo a insistir acá, la supervisión parental, ¿no? Reducen los riesgos de alguna forma, ¿no? Y deben estar focalizados en el sistema familiar, no solamente en los padres, sino en el sistema. Eso también es importante decir, ¿no? En el sistema, en la familia en general, ¿no? Vuelvo a insistir, las intervenciones focalizadas en padres de niños, ¿no? Son cruciales. En el tema del alcohol, ese es otro chip que hay que sacar, ¿ya? O de repente algunos de ustedes ya lo han entendido bien. Es imposible, esto nunca va a ocurrir, de que vivamos sin alcohol. Alguien decía que el primer borracho fue Noé. El alcohol siempre ha existido y siempre va a existir. Y la prevención no apunta a decir a los chicos no tomen, tienen que volverse abstemios. No se trata de eso. Pero en aras de respetar las evidencias científicas, lo que busca hoy los programas de prevención de alcohol es retrasar la edad de inicio. Y ustedes dirán, ¿pero por qué retrasar? Porque fíjense ustedes, el Perú, al igual que la mayoría de los países del mundo, legalmente, por ejemplo, ponen un tope, ¿no? Acá en Perú, 18 años. ¿Sí o no? 18 años. Pero dice la gente, ¿pero por qué será 18? ¿No? ¿Cuál es la razón de 18 años? Hay muchas razones, pero principalmente de tipo médico, de tipo clínico. Es grave, como ustedes van a ver a la final de esta ponencia, es grave, más de lo que ustedes suponen, que un chico de 11, 12, 13 años tome alcohol. Es grave, y no estoy exagerando. Pero ahora ustedes van a ver por qué les digo esto, un poquito más adelante, ¿ya? Inclusive en Estados Unidos, ¿eh? Hay algunos estados donde los chicos pueden tomar alcohol a partir de los 21 años. ¿Sí o no? ¿Por qué será? Claro, pues porque han tenido una serie de problemas de tipo salud, y principalmente salud mental, con chicos que se inician a los 11, 12, 13 años. O sea, tiene su razón. Este es otro tema. Las intervenciones con la familia deben ser impartidas por personal entrenado para establecer vínculos de empatía, calidez, humor, autoconfianza de los participantes. Claro, los preventólogos de repente podemos discrepar, y en buena hora, porque también no se trata de que ustedes estén de acuerdo conmigo en todo. Hay psicólogos y psicólogos, hay médicos y médicos. Por ejemplo, yo hasta ahora no he cambiado mi idea de que para trabajar con adolescentes jóvenes, el psicólogo, el consejero, el tutor debe tener un perfil definido, porque no todos se enganchan con los chicos. ¿Por qué los chicos se terminan apartando del tutor? ¿Por qué no enganchan, no establecen vínculos? Por miedo, porque no sé, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se hace una mala elección del tutor o del profesional que va a estar a cargo de los chicos. Y eso funciona, es importantísimo cuando hablamos de prevención, porque el chico debe contar con un tutor de confianza, que se acerque, que le cuente sus cosas. Entonces ahí tenemos un soporte preventivo, ¿no? Porque yo he visto cada tutor realmente que me dejó muy preocupado, sinceramente, ¿eh? Esto también es importante, por ejemplo, cuando trabajamos prevención en la selva o prevención en la sierra. O sea, el preventólogo tiene que ser realista, ajustar su experiencia a una realidad totalmente distinta a la de Lima. Por ejemplo, nosotros hicimos un programa de 1 año con Naciones Unidas en Tingo María, y toda nuestra batería de experiencia, de pruebas, de metodologías, no iba a funcionar pues en Tingo María. Tingo María tiene pues una realidad abismalmente distinta a la nuestra. Inclusive la gente que contratamos tiene que ser de allá, de la misma zona. No va uno de Lima, un experto de Lima. No es así, el experto de Lima ahí va a patinar. ¿Ya? Nosotros sí lo capacitamos, hacemos el monitoreo, pero la gente tiene que asumir el rol respetando la realidad, ¿no? Entonces es importante en las familias, quiero decir Tingo María, por ejemplo, ¿no? Que tienen una idiosincrasia muy particular a la nuestra, diferente a la nuestra, ¿no? Los abordajes psicoeducativos, ¿no? También puntúan muy alto con la familia. O sea, el preventólogo del colegio tiene que reunirse a lo largo del año, ojalá
6, 7 veces para que hablen sobre estos temas. Pero más allá de hablar, vuelvo a insistir a lo que dije hace minutos, esto tiene que evaluarse para ver realmente si el trabajo que estoy haciendo está teniendo un efecto deseado y prepararnos para el siguiente año, qué funcionó, qué no funcionó, y así ir perfeccionando las cosas. Esto, por ejemplo, funciona muy bien en muchos países y acá muy poco se hace. En términos de prevención, por ejemplo, las famosas visitas domiciliarias. Porque cuando hablamos de bullying, cuando hablamos de drogas, cuando hablamos de una serie de comportamientos de riesgo, las metodologías pueden ser buenas, pero pueden mejorar aún mucho más si uno conoce la realidad, cómo vive un chico. Conversar con sus padres in situ en la casa, ¿no? Y no solamente ahí, sino hacerles un monitoreo telefónico por internet. Ahora eso inclusive abaratan costos. Se pueden hacer sesiones por Skype, por ejemplo. Sesiones de prevención. Tenemos a la mano todos los instrumentos. Lo que pasa es que a veces no lo estamos explotando adecuadamente. Claro, porque una forma, por ejemplo, de neutralizar a unos padres, es decir, yo vivo muy lejos o estoy muy ocupado, podemos hacer una reunión virtual. Excelente. No necesariamente citarnos en el colegio. Tienen también una excelente salida, ¿no? Cuando hablamos de familia, fíjense, y esto se puede hacer desde el colegio, esto es muy interesante, ¿no? Los hijos, cuando participan en el programa y se involucran, ellos funcionan como un resorte para atraer a los padres e involucrarlos en el colegio, a partir de los hijos. Interesante es cómo se ha podido evaluar todas estas cosas. Es decir, los programas de familia que tienen mayor potencia en llegada son aquellos donde los chicos mismos, los estudiantes, han motivado a sus propios padres, no el tutor ni el psicólogo, sino los mismos chicos han motivado a sus padres para que participen en programas preventivos para el consumo de drogas. Muy interesante es eso. Una vez más, las intervenciones familiares estructuradas, no improvisadas, porque ese es otro gran problema que hemos tenido en el Perú. Y a mí me consta, yo trabajo muchos años en esto. Los que trabajan supuestamente en prevención, improvisan. Es decir, no tienen un programa estructurado, previamente voy a trabajar esto en esta sesión, no, a la que sale. Hablar de drogas a la que sale. Es gravísimo. Los programas que puntúan más alto son aquellos programas que tienen una estructura y tienen un proceso. Ahí van a tener un impacto. Este concepto, de repente para algunos de ustedes, es muy novedoso, prevención indicada. ¿Ya? Ustedes están seguramente más familiarizados con el enfoque médico, la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Es el enfoque tradicional y se sigue dando en el mundo, no digo que eso esté mal, es un enfoque estrictamente médico orientado más a la parte biológica. Los programas preventivos que están dando un poco más de aliento, de alcance y de alguna forma también de éxito son los programas que lo presentó en el 87 el doctor Gordon, donde él sistematiza prevención universal, lo que comúnmente se llama como prevención primaria, la prevención selectiva y la prevención indicada. La prevención selectiva, fíjense, que no lo puede hacer el modelo médico. La prevención selectiva es la prevención que con una metodología científica va detectando quiénes son los alumnos más vulnerables al riesgo. Esa es la prevención selectiva. Los grupos de riesgo. ¿Ya? Y la prevención indicada, a través de su metodología, trata de evitar que el chico que está coqueteando, que está experimentando con la marihuana, con el alcohol, se le detecta y se le hace la intervención precoz. Entonces la prevención universal, la prevención selectiva y la prevención indicada es el modelo que hoy casi en todo el mundo se está dando. Porque la crítica al modelo médico es que esencialmente está orientado más a la parte biológica, a la enfermedad, ¿no? Más bien el modelo de Gordon es mucho más amplio y coge elementos sociales y familiares, ¿no? Los que desean profundizar un poco más, esto está colgado en internet, pueden ustedes entrar
buscar esto, por ejemplo, en el Observatorio de Drogas de Europa, Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos, pueden entrar a la web de CEDRO, ya hay manuales inclusive de prevención universal, preventiva, selectiva en el colegio, ¿no? Entonces es importante. Pero fíjense los hallazgos, ¿no? La prevención indicada, al parecer con enfoque sistémico familiar, tiene más eficacia con adolescentes que han iniciado el consumo. Ojo, que también hay que desmitificar una cosa, un poquito más adelante también lo voy a remarcar. Hay una enorme confusión y eso es grave, es muy grave. Mucha gente sigue pensando que consumo es sinónimo de adicción. Y esto yo lo veo a veces en CEDRO, en mi consultorio, en el hospital. Cuando a un chico lo detectan, por ejemplo, fumando marihuana, un chico que tiene 13 años, 14, 15 años, lo primero que se le viene a la cabeza a los padres, hay que internarlo. Y es grave eso. Y acá vamos a ver que es importantísimo delimitar y enseñar a los padres y también a los chicos, pero principalmente a los padres, una cosa es el consumo, otra cosa es el abuso y otra cosa es la dependencia. Son tres planos totalmente distintos. ¿Ya? Comencemos con el ámbito educativo. Ya había advertido, ¿no?, en mi introducción. El privilegio que tiene el colegio es que en un escenario como nuestro, los chicos pasan una cantidad razonablemente importante de horas de tiempo. Entonces es un escenario también muy benigno para hacer detección temprana, pero también para hacer prevención. Pero tanto detección como prevención desde una perspectiva científica, ¿no? Hay que aprovechar eso. Por ejemplo, lo que funciona en los chicos, ahora hablemos de los chicos, el entrenamiento en habilidades para enfrentar situaciones de riesgo adolescente ha demostrado efectividad preventiva. Lo que quiero decir acá es que los programas de prevención que incluyen, por ejemplo, estrategias y técnicas de rechazo al riesgo, quiero decir rechazo del ofrecimiento, por ejemplo, y es clave en nuestro medio porque aquí hay mucha oferta de drogas. Inclusive hay muchos miserables que venden drogas alrededor de los colegios. Entonces el chico sale y les ofrecen drogas. No estoy diciendo un secreto, eso lo conocen ustedes. Entonces, por ejemplo, el hecho de adiestrarlos, entrenarlos, afrontar adecuadamente situaciones de riesgo y mecanismos de rechazo al riesgo en general, no solamente el ofrecimiento, el rechazo al riesgo en general, puntúan muy alto en los programas preventivos en colegios. El entrenamiento en habilidades para enfrentar situaciones de riesgo adolescente ha demostrado efectividad. Por ejemplo, las intervenciones destinadas a cuestionar y cambiar la percepción favorable de las drogas, del alcohol y las drogas tienen un efecto disuasivo del consumo. Ejemplo, el tema del alcohol. No sé si ustedes en algún momento se han propuesto, nosotros sí, contar, sistematizar la cantidad de veces que pasan por televisión los avisos publicitarios de alcohol. Es realmente impresionante. Entonces, cuando hablo de esto, ¿qué ejercicio se puede hacer? Lo hemos hecho varias veces. Pasamos spots de cerveza acá. Pero más que hablar el terapeuta, el experto, alentamos a que los chicos esgriman sus argumentos, por ejemplo, favorables, desfavorables, cuestionadores, respecto a lo que están observando. Porque, ¿qué presentan ahí? Presentan a chicos muy saludables que en la medida en que tomen van a seguir en esa misma senda. Si tomas vas a tener más éxito con el sexo opuesto. Si tomas vas a ser aceptado en tu grupo. Si tomas, la felicidad está en tus manos. Eso es lo que le venden, entre otras cosas, a los chicos. Entonces, si yo no hago el ejercicio de cuestionar a los chicos de esas cosas que ven cotidianamente, estoy haciendo poco en prevención. Los chicos tienen que cuestionar lo que ven, ¿no? Eso es lo que se refiere esto, ¿ya? Esto también ya lo había dicho en la familia. Fíjense, se observa incremento de la eficacia cuando los mismos jóvenes se hacen cargo de ciertas áreas del proceso preventivo. Claro, porque siempre estamos acostumbrados que el psicólogo, el médico, es el que va a llevar la batuta, es el que va a conducir el programa. No, más bien las evaluaciones nos dicen que se observa incremento de la eficacia cuando los mismos jóvenes también se hacen cargo de determinadas áreas del programa preventivo. Claro, porque ellos están metidos en el tema,
Ese es un tema importante. Esto, ya lo hemos dicho, los programas de corta duración, así como las presentaciones puntuales, las famosas charlas o conferencias, no generan efectos preventivos. Y eso es importante que ustedes como padres de familia, por ejemplo, sensibilicen a las autoridades del colegio. No se trata de contratar a un psicólogo para que venga al colegio y haga una charla en cada aula. El colegio está tirando su dinero al tacho de la basura. Pues no tiene ningún tipo de efecto. Por el contrario, puede estar alentando el consumo. Esto también es muy importante. Los enfoques estrictamente de conocimientos y afectivos no cambian la conducta. Es decir, vuelvo a insistir, hablar de drogas. La prevención va mucho más que hablar de drogas. Pero hay otro concepto. Esto quería compartirlo con ustedes. Los programas más efectivos, fíjense, los programas más efectivos están libres de tácticas moralistas y de temor. Eso es importantísimo. Bueno, todos nosotros hemos estado, bueno, la mayoría hemos estado en una universidad. Por ejemplo, ¿cómo intentaban hacer prevención del tabaco? Yo recuerdo muy bien. Mi profesor invitaba a un neumólogo, experto en tabaquismo, y entraba al colegio y decían, en otras palabras, decían, miren, jóvenes, no fumen tabaco, y traía acá una fotografía de un paciente de un pulmón fresco, un paciente que acaba de fallecer por EPOC, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como consecuencia del tabaquismo crónico. No fumen tabaco, señores, porque fíjense cómo termina el pulmón de este señor. Y se pensaba que eso tenía un efecto preventivo. No tiene un efecto preventivo. El miedo, los mensajes moralistas, de tipo inclusive hasta religioso, no tienen un efecto. No lo dice yo, no lo digo yo ni Cedro, lo dice la investigación. La prevención va muchísimo más allá que eso, ¿ya? Eso es también importante que se vaya teniendo en cuenta cuando hablamos de políticas preventivas en colegios, ¿no? Por ejemplo, hay que emplear diferentes enfoques para varios subgrupos, diferentes niveles de sofisticación de la droga, niveles de consumo. Por ejemplo, si van a hablar de drogas sintéticas, tiene que hablar un profesional que realmente maneje el tema. Si van a hablar de marihuana, tiene que hablar un profesional que realmente conozca de marihuana, porque también hay mucha improvisación. Y hoy los chicos, si ustedes lo saben, los chicos se las saben todas. Están metidos en Internet. Internet es como el río Amazonas, te trae todo, te trae buena información, pero también te trae basura. ¿Sí o no? Entonces, si yo, por ejemplo, no manejo bien el tema de las drogas sintéticas, y hay un chico que ya ha consumido o viene consumiendo regularmente, de repente por respeto me va a decir, sí, doctor, usted tiene razón, pero basta que se vaya el profesional, oye, ese no sabe nada, pues yo consumo. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es esto y lo serio que es esto? En la marihuana igual. El profesional que habla de marihuana realmente tiene que conocer el tema ahora más que nunca. ¿Por qué? Inclusive por estos temas de los usos terapéuticos. Entonces el chico, por respeto, de repente no lo va a cuestionar, pues, ¿no? Pero en el fondo dice, oye, usted no sabe nada, pues yo he fumado marihuana. ¿Se dan cuenta cómo descalifican un programa preventivo, ¿no? En los chicos, una vez más, los enfoques de habilidades sociales evidencian mayor efectividad. ¿Por qué? Porque los chicos vulnerables, eso también está documentado. Los chicos que tienen más probabilidades, por ejemplo, de iniciarse en el alcohol, en las drogas, son chicos encapsulados, son chicos manipulables, influenciables, con una serie de ideas y creencias. Chicos que tienen déficit de asertividad, más o menos va por ese lado. ¿Ya? Entonces, los ejercicios de habilidades sociales para esos perfiles es clave. Por eso la prevención selectiva te va discriminando, ¿no? Con este grupo vamos a trabajar habilidades sociales. Con este grupo más autoeficacia, más comportamiento de resiliencia. Con este grupo más bien vamos a trabajar más con familia, porque parece que provienen más de familias multiproblemáticas. ¿Se dan cuenta? Cómo va discriminando. Ese es el enfoque selectivo.
Una vez más, es crucial involucrarlos a los chicos en el proceso de planificación y de diseño de los programas preventivos. Es decir, no que venga Cedro a este colegio con su batería, con su metodología. Si no hacemos participar a los chicos en este proceso y ojalá en el diseño, tampoco probablemente va a tener mucho efecto. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir eso. Esto es importantísimo y ya lo hemos advertido. La persona o líder que conduzca el programa en el colegio, debe ser alguien en quien los adolescentes confíen. Es importantísimo eso. Y me da la impresión que los colegios o no quieren escuchar muchas veces, o ven más bien el lado más de, no sé, pues de la producción, de dinero, de horas, qué sé yo. Pero es clave el tema del tutor, la tutoría, por ejemplo, en los chicos. Esto también es clave, fíjense, la investigación lo que nos dice. Focalizar, cuando hablamos ya de drogas, ¿no? Con un especialista, por ejemplo, el especialista que conoce de prevención va a focalizar sus intervenciones en los efectos no de largo plazo, sino de corto plazo de las drogas. Me explico, miren. Si yo le presento acá, por ejemplo, un cerebro de un cocainómano, ¿no? Con un daño orgánico cerebral, un neuroespé, lo cual es cierto, en muchos pacientes adictos crónicos de cocaína pueden terminar con un accidente cerebrovascular, es cierto, es totalmente cierto. Pero estamos hablando de un efecto de largo plazo, donde uno consume cocaína 2, 3, 4 veces, no va a llegar a eso, pues. No va a llegar a eso. Entonces, lo que las investigaciones dicen, si yo me centro en los efectos de corto plazo, por ejemplo, lo que ustedes van a ver más adelante, sin ser alcohólico, un chico que abusa de alcohol en estos famosos atracones de fin de semana, lo que los gringos llaman el binge drinking, ¿no? Los chicos, por ejemplo, hay un colectivo, y en este colegio debe haber, no cabe duda, chicos que de lunes a viernes no toman ni gota de alcohol, se concentran en sus estudios, pero basta que lleguen viernes, sábado, no toman, sino se emborrachan. No toman, se emborrachan. Entonces se han hecho investigaciones muy interesantes en esos colectivos y que se han encontrado daños en la sustancia blanca. Daños en la sustancia blanca del cerebro. Ahora les voy a presentar las fotografías. Eso es un efecto de corto plazo. Ese es un efecto de corto plazo. O, por ejemplo, si yo le presento investigaciones al chico con evidencia científica, el efecto, el impacto que tiene la marihuana, sobre todo estas marihuanas que tienen mayor potencia, en un cerebro todavía no conectado finalmente, por la zona frontal es la última que se termina en conectar, cuando entra la toxicidad de la marihuana, interrumpe todos estos procesos de conectividad en esta última zona, en la zona frontal. ¿No? Y eso tiene una consecuencia de ¿qué? Problemas en el área cognitiva, principalmente memoria, atención y concentración. Ese es un efecto de corto plazo. Porque si yo le presento los efectos de adultos, los chicos no me van a creer, pues, yo no voy a llegar ahí. Y lo más probable es que no va a llegar ahí, pues. No va a llegar ahí. ¿No? Eso es lo que se quiere decir acá, efectos de corto plazo. Ya lo advertí, esto es clave. Quisiera remarcarlo muchísimo. Es importantísimo distinguir uso, abuso y dependencia e informar sobre los efectos y riesgos de forma objetiva. No satanizar, no meter miedo. Ese es el otro gran problema de los padres. Se van a los extremos. O son demasiado blandos. Yo he sido hippie, pues hijito, yo he fumado marihuana cuando conocí a tu mamá. Fíjate, mira, pues ahora yo soy, fíjate, tengo tanto prestigio, tenemos mucho confort, he triunfado en la vida. Así que fúmate pues tu cachito eventualmente, pero cuídate pues. O se van al extremo, lo botan de la casa y le meten golpe, ¿no? El tema es que los padres tienen que aprender a hablar con evidencia, tienen que leer sobre drogas. ¿Por qué los chicos no les escuchan a los padres sobre drogas? Porque, con todo el respeto que merecen los padres, muchos, yo diría la mayoría, sobredimensionan, exageran y no tienen información real o científica. No leen sobre drogas, pero hablan sobre drogas. Por eso es que los chicos no los entienden, no los escuchan. Porque el chico ya está fumando.
Y la mamá y el papá les hablan sobre drogas y el chico dice, pero eso no es así, pues. No es cierto lo que tú me dices. Y de verdad tienen razón. Se dan cuenta lo complicado que es esto. Los padres de ahora, sobre todo, tienen que leer sobre drogas. Si tienen hijos, niños, púberes y adolescentes, están en la obligación de leer sobre el tema. Es como el tema de los juegos, pues. ¿Cómo va a entender un padre, un chico que todos los días me llegan chicos con problemas de juego descontrolado por internet, no saben qué hacer? Pero a los padres hay que decirles que tienen que meterse al mundo virtual, tienen que aprender a jugar. Esa es la idea, tienen que aprender a jugar. Es la única forma de involucrarse, controlarlos a ellos. Usted no puede hacer prevención de los juegos virtuales solamente desde afuera. Imposible. Los padres tienen que tener noción clara qué cosa es un juego virtual. ¿Ya? Bueno, mijito, pues, fíjese, claro, el chico está descontrolado, ellos juega hasta de madrugada, ¿no? Juega 10, 12, 15 horas, está jugando Dota en esos campeonatos mundiales que hay, ¿no? Está descontrolado, yo no va al colegio o no va a la universidad, ¿no? Pues ese es un terreno también interesante, donde la familia pues tiene que asumir un rol muchísimo más activo. Otra cosa que también hay que desmitificar, la ciencia lo dice, es el no consumo. Ustedes habrán escuchado ese famoso mensaje, ¿no? No a las drogas, no hay que consumir, no debes involucrar. Ese tipo de mensajes se han monitoreado, inclusive, no tienen efecto. No tienen efecto. ¿Ya? La prevención va mucho más allá de buscar la abstinencia. Por eso es que yo, para que entienda mejor tal vez lo que dije hace minutos atrás, lo que la prevención científica de hoy busca es retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol, por ejemplo. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas, fíjense por qué. Porque un cerebro de un joven de 23, 24 años ya tiene mecanismos de defensa a la presión de la toxicidad del alcohol y de las drogas. O sea, su daño es menor si es que el chico se vuelve alcohólico, no sé. Pero si un chico comienza a tomar alcohol, vuelvo a insistir en esto, 13, 14 años, el riesgo de dependencia y el riesgo principalmente de daño es altísimo. Pero no le puedo decir no tomes, porque es muy teórico. Pero sí voy a buscar estrategias para tratar de frenar eso y que comience a tomar de repente pues a los 23 o 20 años en adelante. Tengo mayores probabilidades de no dañar a este chico. Bueno, esto también es importantísimo, ¿no? Sobre todo en el colegio, los documentos de drogas que damos a los chicos y a los padres de familia no debe ser cualquier panfleto. Eso también es otro gran error que se ha cometido. Cualquier cosa le ponemos ahí. No consumas drogas. Eso no es prevención. Hay que corregir creencias, mitos que se tienen también en cuanto a las drogas. Las drogas, había dicho yo graciosamente que el primer borracho había sido Noé. Las drogas siempre han existido con la humanidad y siempre nos van a acompañar. El tema es cómo convivir con ellas, cómo establecer los vínculos con el alcohol, con el tabaco, por ejemplo, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, acá hay un colega, seguramente también de alguna forma incorpora en sus programas de prevención, no solamente de drogas, sino de comportamientos de riesgo en general, el tema de la autoeficacia, la asertividad, toma de decisiones, técnicas de autocontrol, técnicas de comunicación, entre otras, está validado para la prevención. ¿Ya? Porque esto empodera al chico en sus decisiones, ¿no? En general, no solamente para la droga. Y acá voy a hacer un repaso, ahora sí con las evidencias fotográficas, sobre el abuso de alcohol, ¿no? Perdón, me estoy salteando. Mucho se ha dicho, bueno, hemos hablado bastante de alcohol, ¿correcto? Como debe ser. Pero mucho se ha dicho, entonces, ¿qué hacemos? Estamos en una sociedad alcohólica y ya no hay nada que hacer, ya. Sin embargo, yo les digo que a Dios gracias, hay evidencia científica en el mundo que en el alcohol, ojo, en el alcohol, lo que ustedes van a ver ahora es el alcohol. Bien, ¿qué está funcionando en el alcohol? ¿Qué está funcionando en el alcohol? Primero, fíjense, muchos países, inclusive países nórdicos como Suecia, por ejemplo,
Reducir los días y horas de venta de bebidas alcohólicas. Nosotros no lo hacemos. Reducir el expendio de licencias, bares y cantinas. Usted se va a cualquier municipalidad, si tiene un amigo mejor, le pasa un billete por lo bajo, ya tiene su licencia para su bodeguita. Bodeguita, entre comillas, que también vende alcohol. ¿Sí o no? Restringir la publicidad y el patrocinio y el incremento de los impuestos. Este tema, por ejemplo, es gracioso. El año pasado, y ustedes saben seguramente, el año pasado se ha estado discutiendo en el Congreso, por el contrario, bajar el impuesto a la cerveza. Increíble, increíble realmente. Pero esto, por ejemplo, es clave, la restricción de la publicidad y patrocinio. La industria alcoholera en el Perú, al igual que en todo el mundo, es poderosa. Les voy a comentar una anécdota. Siempre tenemos una buena relación con los medios de comunicación. Una vez yo estaba discutiendo sobre alcohol y alcoholismo en un programa de una radio muy conocida, por razones obvias no voy a decir su nombre. Estábamos discutiendo sobre alcohol. Y justo hablamos en un momento sobre el tema de la publicidad. Y yo sinceramente comencé a hablar como se debe sobre este tema de la publicidad. No estoy diciendo que la publicidad sea el elemento más importante del por qué los chicos toman mucho, no estoy diciendo eso, pero sí contribuye, está dentro de los factores importantes. Bueno, estábamos discutiendo y entraban llamadas telefónicas y me llama el productor, me dice: doctor, por favor, no le dé muy duro a las industrias alcoholeras porque él es nuestro principal auspiciador. O sea que ahí hay muchísimo por trabajar. Pero fíjense, para que ustedes no se desanimen. Miren, yo recuerdo que hace más o menos unos 15 años, cuando hablábamos de este mismo punto, restringir publicidad y patrocinio del tabaco, nosotros hablábamos de eso y la gente se reía. ¿Que van a reducir el tema del tabaco? Están locos ustedes, nunca va a salir nada. Hoy tenemos una ley antitabáquica. Hoy, ¿cómo le ven a la gente que fuma? Oye, un momentito, vete a otro lado. ¿Sí o no? Estamos más sensibilizados. Entonces yo espero, yo creo que no está muy lejos, en algunos países ya lo están haciendo, restricción de la propaganda de alcohol. Eso tiene que llegar y tiene que llegar en algún momento. ¿Sí? Claro. ¿Ya? Lo otro, cumplimiento de las leyes vigentes. Este es otro problema en el Perú. Nuestro país, desafortunadamente, es un país muy informal. Usted puede comprar diazepam, mandar a su hijo menor a comprar diazepam y le van a vender. ¿Sí o no? Sí. Claro. Entonces, el cumplimiento de las leyes vigentes es otra tarea pendiente. Yo diría mucho más importante, probablemente inclusive que la misma propaganda. ¿Ya? Y esto también es clave, responsabilidad legal para el vendedor de bebidas alcohólicas. En verano, por ejemplo, yo he visto, a mí no me han contado, un sujeto irresponsable, borracho, evidentemente borracho, entra a una cantina o un lugar, le venden alcohol. En otros países, la persona que le ha vendido el alcohol es igual de responsable porque sale este desgraciado y mata a alguien. Acá se ha dado muchas veces eso. Entonces, responsabilidad legal para el vendedor de bebidas alcohólicas. Eso es importante. Y lo que hemos hablado, prevención selectiva indicada, detección, diagnóstico e intervención temprana en jóvenes y adolescentes. ¿Por qué es importante? En el Perú, para información de ustedes, en el Perú, miren ustedes, mínimo, conservadoramente en el Perú, hay 500.000 de peruanos alcohólicos. Miren, así siendo bien bajos en nuestra perspectiva. El INEI pronostica más o menos que debemos de tener 1 millón de peruanos alcohólicos. Pero el gran problema y lo más serio es que la mayoría no saben que son alcohólicos. No saben que son alcohólicos y otros que no lo aceptan. Normalmente los adictos no aceptan su condición. Entonces se dan cuenta que este es un problema enorme, es un problema de salud pública, donde miren ustedes, casi nada de esto estamos haciendo nosotros. Pero ya lo están haciendo en otros países, ¿no? Entonces ahí de hecho se necesita varios frentes, pero nos deben ayudar estas evidencias, porque cuando yo escucho autoridades, ¿y ahora qué hacemos? Sí, pues ha atropellado a alguien, el otro ha pegado a su familia, la violencia está asociada al alcohol directamente. Las mujeres maltratadas, por ejemplo, la mayoría de los que le meten golpe a la pobre mujer, el marido está borracho o es alcohólico, ¿sí o no?
Si en países X están funcionando esto, ¿por qué no adaptamos esto? ¿Por qué? Nosotros hemos mandado al Congreso esto, hemos mandado al Congreso, yo he expuesto esto en el Congreso. No sé, el lobismo, no sé, no les interesa, no sé. Es más, estaba comentando que el año pasado estaba más bien pensando en reducir el impuesto que paga la industria alcoholera. Es de locos, pues. Es de locos realmente. Hablemos de alcohol. Miren ustedes. Este es un chico, este es un adolescente que abusa de alcohol los fines de semana. ¿Ya? No toma, sino se emborracha. Fíjense ustedes las radiografías cerebrales, ¿no? Es un solo cerebro, de abajo hacia arriba. Estos puntos de color rojo que ustedes están viendo acá es daño en la sustancia blanca del cerebro. Chico que se emborracha casi todos los fines de semana. Pero, ojo, insisto una vez más, esta radiografía no es de un alcohólico, no es de un adulto, es de un chico. Ahora, estos pequeños puntos, claro, si el chico, por ejemplo, se calma, se modera, deja de tomar, tiene la gran ventaja de la plasticidad neuronal, su cerebro está en desarrollo, se reabsorbe y desaparece. ¿Correcto? Pero en la medida que se cubile y deje de tomar. Pero si nos vamos por otro lado, sigue tomando, esto llega a los 13, 14, 15 años, sigue tomando con esa misma intensidad, esto se va diseminando, se va diseminando, se va diseminando. Daño orgánico. Y por otro lado, ese chico que se inició a los 13, a los 20 ya es alcohólico. Eso es lo que está pasando mucho ahora en nuestro medio también. Yo veo chicos jóvenes con mucha tristeza, universitarios brillantes, que son alcohólicos a los 23, 22 años. O sea, el alcoholismo se ha reducido también en cuanto a su edad. ¿Cómo puede ser una persona adulta alcohólica y poder ser brillante en lo profesional? Porque el alcohólico llega un momento en que ya todo el día está en creo, ¿no? Claro. ¿Y cómo puede funcionar en un cargo alto? Que lo he visto. Sí. Y no solamente con el alcohol, con la cocaína. No sé cómo hacen su trabajo esas personas. Claro. Es una muy buena pregunta Sí, es una muy buena pregunta. A ver, miren. Hablemos, haciendo un paréntesis, porque este es un adolescente. Hablemos del adulto alcohólico, que los hay. Y alcohólicos funcionales, hasta cierto punto funcionales, que efectivamente, como dice acá la señora, pueden ser políticos, pueden ser ingenieros, pueden ser médicos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que es tan complejo establecer del por qué no se evidencian fácilmente el deterioro. Pero de lo que usted puede estar segura, señora, es que en algún momento esto cede y se vienen abajo. O sea, no es posible. La ciencia hasta ahora no ha descubierto una persona con consumo problemático, alcohólico, que a lo largo de toda su vida siga siendo productivo. No existe. En algún momento va a haber un quiebre y va a comenzar a tener problemas de producción, lo van a sacar del trabajo, problemas con su familia. O sea, eso es inexorable. ¿Ya? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la cocaína. Fíjense, yo he tratado a un montón de personas, ejecutivos, empresarios, gente de mucho éxito, adictos a la cocaína. ¿Y por qué habían llegado a ese nivel? Porque justamente pensaban que el consumo controlado iba a ser de por vida. Ejemplo, miren, yo trabajé, los casos funcionan de una manera muy ilustrativa. Casi un magnate, un tipo de muchísima riqueza, adicto a la cocaína, y había pasado casi más de la mitad de su vida consumiendo cocaína, y efectivamente no había tenido grandes problemas, ¿ya? Pero de la noche a la mañana, él estaba trabajando en su oficina, se desconecta, comienza a romper toda su oficina, se desconoce. Entonces sus asistentes llaman a la hoja, lo sacan fijado, lo llevan a una clínica. ¿Qué había pasado? Su primer episodio psicótico inducido por cocaína. Bueno, lo llevan a una clínica, lo estabilizan, lo desintoxican, y después más o menos de unos 20 o 25 días vuelve a su oficina, estable. Entonces sus amigos le dicen, oye, ¿qué te ha pasado? ¿No? Fíjate, estás desconocido. No, ustedes están exagerando, no sé qué me pasó. No, ha sido muy serio, tú has roto cosas, has pegado a una persona. ¿Quieres ver lo que ha pasado? Sí, tenían sus cámaras de seguridad. Fíjate lo que has hecho. Entonces él mira, no puede creerlo, ¿no? No puede creerlo. Bueno, deja de consumir 2, 3 meses, nuevamente vuelve a consumir. Sigue consumiendo
igual se repite el mismo escenario en su oficina. Se desconoce, se desconecta de la realidad. Llaman a la ambulancia, lo llevan nuevamente a una clínica y ahí sí no sale, como 3 meses ha estado desconectado. Y cuando sale de la clínica ya no puede tener ya el mismo rendimiento que tenía. O sea, ya prácticamente se había dañado el cerebro. Y después yo ya me enteré que estaba internado en una clínica psiquiátrica porque había hecho psicosis cocaínica permanente. Se volvió loco. Entonces los consumos controlados en el tiempo no existen. Ese es el autoengaño de la gente que consume. Pues, yo solamente mi tirito de fin de semana, dicen, ¿no? Yo solamente mis tragos de fin de semana, yo cumplo con mi mujer, cumplo con mis hijos, no sé para qué se quejan. Eso se va a terminar en algún momento. No va a durar en el tiempo, porque el cuerpo humano no tiene esa capacidad de resistencia permanente. Es un poco lo que estamos hablando acá, por ejemplo, de los adolescentes, ¿no? Esta es la evidencia palpable de que el consumo exagerado precoz, prácticamente en púberes, genera daños importantes. Fíjense, en el caso de la marihuana, ¿ya? Esta es la resonancia, ¿no? La resonancia, imágenes de SPECT, ¿no? De un chico que no consume marihuana y un chico que abusa de marihuana. Yo solamente, por razones de tiempo, voy a centrarme acá. Fíjense, acá la zona frontal, lo que habíamos dicho, es clave en el entendimiento de las drogas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la última zona en terminar a conectarse. Antes se pensaba, fíjense ustedes, que esta zona, que es la zona frontal, se terminaba a conectar a los 18 o 19 años. Hoy no. Hoy se sabe de que esa conectividad de la zona frontal, que es clave en la explicación de las drogas, se termina a los 24, 25, otros dicen a los 26 años, imagínense ustedes. Entonces, si el chico comienza a fumar marihuana, y sobre todo esas calidades de marihuana más potentes, fíjense, color azul acá, el metabolismo de esta zona es altamente tóxica, ¿no? Y esto está retrasando la conectividad neuronal, y esto también en gran parte explicaría el tema de la personalidad inmadura que tiene el chico, pero muy acentuada. Normalmente el adolescente se siente invulnerable, eso ustedes lo saben, pero cuando constantemente está intoxicado esta zona se siente muchísimo más. Por eso que el chico que comienza a fumar marihuana es pro consumo, que por qué está legalizado, que por aquí, se sienten pues invulnerables, ¿no? Entonces esta es la otra forma de explicar. Y acá, por ejemplo, fíjense, en la zona posterior, la marihuana lo que hace, en concreto, es enlentece la química del cerebro, enlentece. Por eso es que el chico que fuma marihuana se siente, pues, como dicen ellos, utilizando su propio lenguaje, ¿no? Yo trabajo mucho con ellos y se me pega, estoy estoneado. ¿Han escuchado ustedes el stone? Está bajoneado, ¿no? ¿Por qué? Porque la química cerebral se enlentece, ¿ya? Y el gran problema de la marihuana es que tarda muchísimo en eliminarse, a diferencia de todas las drogas. La cocaína, la pasta, en 76 horas ya no hay droga en tu cuerpo. En cambio, en marihuana, dependiendo de tu talla, tu nivel de grasa, tipo de marihuana, calidad de marihuana, fíjense, puede retener el cuerpo 4, 6, 7, 8, 9 semanas, no días, sino semanas. Por eso que el chico está apático, desganado, irritable, ya no quiere saber nada con el estudio porque no rinde, tiene que esforzarse 3 o 4 veces más del que no fuma, entonces se frustra, ¿ya? Porque su química está funcionando muy lento. No es como la cocaína, que más bien la cocaína te acelera, es todo lo contrario, ¿ya? Drogas sintéticas, finalmente, fíjense. Estas son las drogas sintéticas que más se están consumiendo en el Perú. Y las 2 nuevas drogas sintéticas detectadas en Lima son estas 2 feniletilamina psicodélicas, ¿no? La 2,4-CB y la 25-INBOM. Estas drogas, estas 2 principalmente, son mucho más potentes, fíjense ustedes, que el mismo LSD. El LSD es una droga potente, muy potente la LSD. Principalmente esta, la 25-INBOM, es más potente que el mismo LSD. Estas 2 drogas ya están en Lima. La policía ya los ha detectado, ¿ya? Entonces, el panorama de las drogas sintéticas también es la otra arista. Inclusive muchos observadores internacionales, analistas, han advertido que de acá a unos 15 o 20 años, el problema de la cocaína, de la marihuana, ya va a ser prácticamente historia.
lo que va a regir en el mundo en cuanto a consumo de drogas se refiere, son las drogas sintéticas. Claro, porque los narcotraficantes, por ejemplo, están felices. No inviertes casi nada. La seguridad es muchísimo más porque te parapetas en las redes sociales. Puedes vender y comprar drogas por internet con este famoso Bitcoin. Bitcoin es una moneda cibernética donde los empresarios hacen negocios redondos y eso está muy bien, pero también ahí se camuflan los que venden drogas sintéticas tipo éxtasis, tipo ketamina, etcétera, etcétera. Es un mercado interesantísimo, pero es preocupante. ¿Ya? Entonces, estas son las drogas sintéticas que ya las tenemos en nuestro medio. Para información solamente, yo quería compartir con ustedes este cuadrito. Fíjense, ¿cuáles son los principales factores de riesgo cuando un chico va a una fiesta electrónica y compra un poco de éxtasis, por ejemplo, y quiere consumirla adentro, en el espacio de diversión? Primero que nada, el chico que compra éxtasis no sabe su grado de adulteración que tiene la droga. Ese es un primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo es la dosis. El chico no sabe cuánta droga se está metiendo al cuerpo, ¿no? Tendría que tener su balancita ahí y pesarla y decir qué cantidad. No sabe. Tercer factor de riesgo, sobre todo para los novatos, chicos, por ejemplo, que están como este colegio, chicos de 16, 17 años. Muchos no saben que no pueden combinar éxtasis con alcohol, es una bomba de tiempo. Entonces, combinación de las drogas con otras sustancias, o combinan éxtasis con bebidas energizantes, por ejemplo, o éxtasis con marihuana, por ejemplo, vuelan, ¿no? Y yo diría que este cuarto factor de riesgo, yo diría que es uno de los más importantes de todos los factores, el estado de la salud mental del joven al momento de la toma de drogas. Claro. Vamos a poner el caso de que es un chico que ha sido diagnosticado con TDAH, con trastorno por déficit de atención, ya tiene su diagnóstico, que es uno de los diagnósticos más comunes en los colegios, Ese chico que comienza a fumar marihuana en segunda instancia, ¿no? O comienza a consumir drogas de este tipo, tiene probablemente 7, 8, hasta 10 veces más de riesgo de enganchar con la droga. Sustentado científicamente. TDAH previo, como una condición previa al abuso de marihuana, he visto, no tienen ustedes la idea de la cantidad de chicos de diversos estratos sociales con TDAH enganchados en cocaína, enganchados en marihuana, enganchados en alcohol. Ustedes no tienen idea de la cantidad de la tasa de estos chicos con TDAH, con problemas de drogas. Seguido de otros trastornos como por ejemplo depresión, pánico, fobias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la salud mental tiene mucho que ver en la explicación del por qué unos se enganchan y por qué otros no enganchan. Mucho se ha hablado de que, y esto también es una información, fíjese, interesantísimo, que el preventólogo, el psicólogo en el colegio sepa de drogas sintéticas. Por ejemplo, si un psicólogo habla del éxtasis, vamos a ponerlo en el caso en el colegio, ¿no? Acá en el colegio, ¿no? Vayan a consumir éxtasis, el éxtasis le puede malograr el cerebro, se van a volver adictos al éxtasis. Un chico le levanta la mano y le dice: doctor, con todo respeto que usted me merece, lo que usted dice es mentira, pues, porque el éxtasis no genera adicción. Y es verdad, el éxtasis todavía no hay evidencia científica que genere adicción. No quiere decir que el próximo año o este año lo confirmen, pero todavía no hay una evidencia científica, en eso están en este momento, para confirmar si el éxtasis genera o no genera adicción. Correcto. Donde sí hay evidencia que el éxtasis genera un impacto negativo y contundente es en el sistema serotoninérgico del cerebro. Nosotros tenemos un sistema de serotonina en el cerebro que tiene que ver muchísimo con la regulación, entre otras cosas, de la zona cognitiva en el cerebro. Memoria sobre todo, y concentración. Y ahí quiero aterrizar con esto. Fíjense. En la Johns Hopkins, el grupo del doctor Ricaurte hizo una investigación muy interesante. Primero, como se debe, respetando los cánones de la ciencia, primero en animales, luego con seres humanos, ¿correcto? No es al revés, primero con seres humanos y después con animales. Se tomó una muestra de un macaco, de un simio, de un monito, de un mono, y se le administró primero
primero se le tomó una radiografía cerebral. Fíjense, la radiografía cerebral muy homogénea, ¿no? Sobre todo sus interconexiones celulares, muy homogéneas, ¿correcto? Las transmisiones bioeléctricas de neurona a neurona, etcétera, etcétera. Esto es lo normal. ¿Y por qué hablaban de un simio? Porque todos estos mecanismos es muy similar en el ser humano, muy similar en el ser humano. Y luego que le administraron MDMA, más conocido como éxtasis, fíjense, le vuelven a tomar la radiografía cerebral después de 2 semanas y fíjense sus interconexiones cerebrales. Y fíjense, le hacen el seguimiento, el monitoreo y le vuelven a tomar otra contraprueba después de 7 años. Comparen esto con esto. No vuelve a ser lo mismo. Sus interconexiones han sufrido daño. Entonces, el problema del éxtasis no es si genera o no genera adicción, eso es secundario. El problema del éxtasis es el daño que genera. Eso está documentado. Porque esto mismo luego se hizo con seres humanos, con chicos que habían consumido éxtasis. Y se confirma justamente que el sistema serotoninérgico se altera con el éxtasis. ¿Ya? Estas son evidencias científicas. Bueno, en general es eso lo que yo les quería presentar el día de hoy. Acá tienen ustedes la web de Cedro. Estamos en Facebook. Para los que están interesados pueden escribirme, acá es mi correo electrónico. No sé si vamos a tener tiempo para unas 2 o 3 preguntas. Sí, no sé, eso yo dejo abierto a... Disculpe, en Sí. el caso que dicen de marihuana es un uso adictivo y otros que lo toman como medicinales, hasta Ajá. aceites de marihuana, eso. Te agradezco tu pregunta porque eso permite también desmitificar y poner las cosas en su sitio, ¿ya? En primer lugar, nosotros como Cedro tenemos una posición institucional ampliamente conocida, ¿ya? La marihuana se utiliza con 2 fines. Con fines recreacionales, Cedro no está a favor, y esto ya lo hemos dicho de miles de formas, no estamos a favor del consumo con fines recreacionales. Punto 1. Punto 2. En el caso de los usos terapéuticos, por el contrario, nosotros estamos a favor de que se investigue. El documento que hemos elaborado conjuntamente con toda una gama de instituciones científicas ya está en el Congreso. Hay un anteproyecto de ley para que se apruebe el consumo de la marihuana con fines terapéuticos y lo más probable es que se va a aprobar. Esto, no tenemos ahí ningún tipo de obsesión, con fines estrictamente médicos. Pero ahí también hay una serie de cabos sueltos. Por ejemplo, y es importante que ustedes escuchen esto, ya miren. Cuando hablamos de la marihuana con fines terapéuticos, estamos hablando de una cepa de marihuana especial. El componente de la marihuana, el responsable de los efectos psicoactivos que te pone down, que te pone stone, mejor dicho, es el THC, es el tetrahidrocannabinol delta 9, ¿correcto? Pero esa no es la marihuana que se procesa para adquirir medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos sintéticos que ya se venden en el mundo, que son 4 o 6 medicamentos, no se hacen con THC, se hace con CBD, que es el otro componente de la marihuana que no tiene efectos psicoactivos, pero sí tiene un efecto sedativo, suave. ¿Ya? Entonces es con CBD, no tiene nada que ver con THC. Ese CBD se ha procesado ya, y en el mundo hay, decía, más o menos unos 4 o 6 medicamentos que se utilizan como fármacos y medicamentos en básicamente 3 condiciones médicas. 3 condiciones médicas. En pacientes con cáncer terminal, para frenar los vómitos, ¿ya? Y poderlos hacer dormir un poquito más. En esclerosis múltiple y en dolor neuropático. Pero ojo, estos medicamentos no son de primera elección, no sé si me estoy dejando entender. Es decir, cuando un médico ve a un paciente con esclerosis o con vómitos sistemáticos por cáncer terminal, por la quimioterapia, no es que inmediatamente le va a recetar el medicamento, sino es un medicamento cuando ya no funciona la medicina tradicional, le receta. ¿Correcto? Ojo, los medicamentos no curan absolutamente nada. Eso es importante precisar porque hay un tremendo mito o la gente ahí ha malinterpretado. La marihuana no tiene efecto curativo, tiene efecto
disuasivo, de analgesia, ¿no? Ahí queda. Ahora, entremos a un tema de mayor actualidad. Ustedes habrán visto por televisión a un grupo de madres que tienen hijos, desafortunadamente, y yo me solidarizo con ellas, con niños con un tipo de epilepsia refractaria que no funciona con la medicina tradicional. No sé si ustedes han visto ese colectivo de madres en televisión. Entonces ellas, la desesperación que tenían, porque no funcionaba la medicación tradicional que les dan los neurólogos, los psiquiatras, qué sé yo, por internet se conectaron con muchas personas y comenzaron a sembrar sus plantitas de una manera artesanal, ¿no? Y es donde la policía entró y les quitó todas sus plantitas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un aceite de marihuana que se está proponiendo, ¿no?, para ese tipo de pacientes con epilepsia refractaria. Uno de ellos es la epilepsia tipo Lennox, Dubois-Lennox. Es un tipo de epilepsia donde el pobre niño, y también hay jóvenes, puede convulsionar 15 hasta 20 veces al día. Imagínense ustedes. Es una desgracia tener un tipo de ese tipo de casos. Entonces, el aceite de marihuana se ha probado casi en la recta final, ojo, está en la recta final de salir al mercado un medicamento de aceite de marihuana que se llama el Epidiolex, que probablemente este año el FDA de Estados Unidos ya le da luz verde, este año probablemente. ¿Qué se ha probado? De que cuando es a modo de sublingual spray, cuando le administran a estos niños con este tipo de epilepsias, si convulsionaba 20 veces al día, va a convulsionar 5. Claro que es un avance importante, porque el chico cada vez que se tira la cabeza se rompe la cabeza. Entonces es un avance. Entonces, pero ojo, el Epidiolex es un fármaco, de hecho es aceite de marihuana, pero es una cepa especial que tiene más o menos, fíjense ustedes, por encima del 90% de CBD y solamente entre 5 o 8 de THC. Casi nada de THC. No es que el chico se va a volver adicto, no tiene nada que ver con eso. Eso es importante. Entonces, estas madres habían estado cultivando desesperadas, pero pues artesanalmente. Y lo más probable es que le han estado dando a los pobres chicos THC. Bueno, es la desesperación de las madres, que hay que entenderlas, pero de hecho esta ley va a permitir importar algunos medicamentos, entiendo, ¿no? Y de acá posiblemente unos 2 o 3 años el Perú estaría comenzando a tener invernaderos de investigación como se debe, con estas cepas especiales de marihuana, que no es para consumir. Entonces ese es el tema. Bueno, sí, por favor. Los jóvenes mencionan que están consumiendo el líquido de marihuana de una manera de fumar. Tienen unas pipas. El vapor, claro. Según ellos sirve para el estrés, para la ansiedad, ¿qué hay de cierto? En realidad hay varios mitos ahí, señora, lamentablemente, porque los chicos, algo a su pregunta ya acabo de decir, miren, lo que ellos están fumando, ya sea como vapor, tienen sus bongs, ¿no?, sus pipas, en realidad lo que están fumando es THC, no es CBD, y eso es casi igual que fumar marihuana. Ahí no están fumando CBD para nada, están fumando las cepas que comúnmente se venden y se fuman. Ese chico que fuma, quiero decir que he tenido una cantidad de pacientes, en realidad van a generar igual dependencia, van a tener problemas en concreto, ¿no? Porque eso no es marihuana medicinal, para nada, ¿no? Se está exportando de Estados Unidos. Sí, claro, sí. El problema también pasa por el hecho de que hoy la marihuana que se fuma con fines recreacionales, los chicos la pueden comprar hasta por internet. Acá en Lima ya hay invernaderos, pero no de la marihuana con fines terapéuticos, sino las marihuanas comunes y corrientes, que tienen una potencia muy preocupante. Están por encima del 25-26% de potencia. Imagínense un cerebro de chico de 14, 16 años. Entonces, hace presa fácil, por eso es que rápidamente se habitúan al consumo, les gusta la marihuana, le encuentran un gusto muy especial. Y sobre todo si son personalidades vulnerables, peor aún, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Sí. ¿Cree que este tipo de consumo pueda llevar a un
ataques de pánico? Claro, porque mire, es muy interesante su pregunta. El abuso de marihuana, y ni siquiera el abuso, sino los consumos eventuales, pueden generar pánico, ¿no? De hecho, si usted se da un trabajito a ver, ojalá pueda tener acceso a servicios de urgencia del Largo Herrera, o solamente acá nomás, el que está acá en la República de Panamá, urgencias, la tasa, por ejemplo, de ataque de pánico, de psicosis canábica asociado al abuso, es razonable. Y si comen marihuana como Brownlee, los pastelitos de marihuana, peor todavía, porque la concentración de THC es mucho ahí. Y la vía de administración es distinta. Entonces yo he tenido hace poco una chiquita, una niña de 16 años, que había comido su Brownlee de marihuana y se desconectó 2 días. 2 días ha estado desconectada, la han tenido que estabilizar, limpiarla, y nuevamente se ha vuelto a conectar porque había comido demasiado. ¿Ya? Entonces, porque hay mucha concentración de THC ahí. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. ¿Tú querías hacer una pregunta? ¿Y qué pasa con los jóvenes que, por ejemplo, consumen marihuana y tienen relaciones sexuales y embarazan a una niña? Es un tema también muy delicado eso, ¿no? Porque habría que ver si el chico que ha embarazado a esta chica tiene problema de drogas o era un consumo muy espaciado, muy experimental. Porque si el chico que ha embarazado tiene problemas ya de dependencia, sí pone en riesgo que el niño en la eventualidad podría tener algunos problemas, por ejemplo, en su comportamiento, o puede haber un aborto prematuro, o puede haber estos chicos, por ejemplo, que tienen problemas de atención, problemas en el colegio, son irritables, ¿no? Son muy hiperactivos, ¿no? Se han hecho investigaciones, por ejemplo, en niños que proceden de padres alcohólicos, padres pastómanos, padres adictos de marihuana, ¿no? Entonces habría que ver, en realidad habría que ver, ¿no? si el padre, este señor, tiene problemas de dependencia o era un consumo muy espaciado, muy eventual, ¿no? Ahí el riesgo de repente sería casi nada, ¿no? Una pregunta, Sí. hablabas de lo que es, qué importancia tiene que desde niños le inculquemos la cultura del rechazo, ¿no? Nosotros como padres que tenemos niños pequeños, aparte de enseñarles a rechazar, ¿qué otras cosas le podemos reforzar a nuestros hijos desde pequeñitos? ¿Qué tips nos puedes dar más o menos para nosotros reforzar eso en nuestros pequeños? A ver, hay varias cosas que habría que tomar en cuenta. Lo primero es el acompañarlos, pero no solamente emocionalmente, sino físicamente. Claro, ahí hay un tema también que en terapia familiar mucho trabajamos, ¿no? Los padres dicen, pero doctor, yo no puedo porque trabajo. Es cierto, trabajan 10 horas, 12 horas. El tema no es la cantidad, el tema es la calidad, es el tema. Porque yo llego a mi casa a las 9 de la noche, por decir, pero que le dedica 45 minutos, pero bien dedicados. Me meto en el mundo del chico. Ahí estoy haciendo prevención. Lo otro, hay que ser buenos referentes de los padres. En estos temas de alcohol, por ejemplo, de tabaco, por ejemplo. Tenemos que ser coherentes con nuestros discursos, ¿no? Porque si yo quiero que un chico tenga, digamos, que tenga una percepción real, clara del alcohol, en lo posible yo debo de tener un consumo pues muy espaciado y controlado, ¿no? Yo no digo que hay que buscar la abstinencia, tampoco es eso, ¿no? ¿Quién no se toma pues una copa de vino con unas buenas pastas, ¿no? Pero ahí queda la cosa, pues. No es que prendo la mecha y termino borracho, ¿no? O sea, la percepción del chico respecto al padre le da seguridad, le empodera su autoestima, ¿no? Lo hace capaz de solucionar problemas. Pero si ve un padre indisciplinado, que abusa de alcohol, pega a su mamá, es infiel, etcétera, etcétera, este chico está confundido realmente. Entonces cuando usted me dice qué puedo hacer, no hay fórmulas, pero sin embargo hay cosas que por ejemplo los que trabajamos en estos temas les pueden dar algunas ideas, algunos tips. Un poco esto, el motivo de esto justamente ha sido traerles información a ustedes para que cojan de esto y pueden incorporar en su vida. Sobre todo preocúpense mucho si tienen hijos niños, ¿no? La prevención comienza justamente, como usted decía, en la niñez, ¿no? Comienza a los 18, 19 años, cuando ya después de todo el chico ya tiene un sentido de vida ya más o menos hecho. Pero si nosotros comenzamos desde niños tenemos más probabilidades de forjarlos, como muchos definen, ¿no? La familia forma, pero también puede deformar la familia, ¿no? Entonces la importancia de eso en temas de prevención, ¿no? Bueno, yo les agradezco realmente su tiempo. Bueno, ya saben ustedes dónde encontrarnos, ¿no? Y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Ya, muchas gracias, ¿eh?
queremos agradecer la participación de ustedes y mucho más, y hacemos efecto multiplicador de excelente presentación de Daniel Milton. Y vamos a continuar más tarde con estas presentaciones. Muchas gracias. Gracias.